Domingo, fiesta de la Sagrada Familia, Evangelio de San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles, y todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre les dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando». Y él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Y Jesús progresaba en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues vamos a ver si Dios me da el don de partir esta palabra del Evangelio de hoy. Bellísimo, pero además con unas catequesis profundísimas, pero profundísimas, ¿no? Dice así que los padres iban al templo, etc. Nos imaginamos, pues eso, multitud de peregrinos que iban, pues sí, de todas las regiones, ¿no?, hacia Jerusalén para ir al templo una vez al año, ¿no? Y iban en caravanas y grupos, etc. Y lo normal, pues que terminado un poco lo que es un poquito, ¿no?, la ofrenda del templo, la oración, la alabanza, el culto, etc., pues se volvieran igualmente en caravanas, ¿no? Por lo tanto, María y José, al volver, no vieron al niño, no se preocuparon, porque posiblemente también a la ida, pues habían venido en grupos con gente de su edad, ¿no?, o parientes o conocidos. El caso es que Jesús se había quedado en el templo. Cuando ya se percata, después de un día de camino, que Jesús no aparece por ninguna parte, empieza ya el dolor de los dos. El dolor de María y el dolor de José. Incluso culpándose, autoculpándose de no haber cuidado suficientemente a ese niño que era el Hijo de Dios. En ese momento es lo único que uno piensa: ¿cómo es que he descuidado esto? ¿Cómo es que he descuidado lo otro? ¿Cómo es que no tuve en cuenta? En fin, todos los pensamientos más terribles pasaron por la mente de María y de José. Los pensamientos más terribles. Hemos titulado a esta catequesis ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Luego ya veremos que los pobres de espíritu de los que habla Jesús en la primera bienaventuranza son los anahuim. Luego veremos por qué digo todo esto. ¿Cuál es la historia de los anahuim? ¿Y por qué estos anahuim, que nacieron en Babilonia, en cautividad, surgieron por obra y gracia del Espíritu Santo? Son la quinta esencia, es la perla preciosa del discipulado.
Y aquí tenemos la aflicción brutal de María y de José. Bueno, hacen el camino de vuelta, ¿qué habrá pasado? ¿Qué no habrá pasado? ¿Se pueden imaginar lo peor? Pues sí. Por su cabeza, por supuesto que saben que es el Hijo de Dios, pero una madre piensa en cosas paralelas. Y José igual. ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha cogido? ¿Le han asaltado? ¿Qué han hecho de él? ¿Qué ha pasado? El dolor les afecta de arriba abajo, ¿no? Al fin entran en Jerusalén y María responde, habla como madre. ¿Por qué nos has hecho esto? En ese momento es la madre la que habla, no la hija de Dios. ¿Y qué? Eso es un escándalo. Es un escándalo que una madre hable así. ¿Qué os creéis? ¿Que Dios es insensible al dolor de una madre? Y María habla en nombre de los dos. ¿Cómo fue el camino de vuelta de María y de José? Con una espada que les clavó el alma. Ya se había empezado a cumplir la profecía de Simeón. Una espada te atravesará el alma. ¿Qué ha pasado con nuestro hijo? El demonio sabía muy bien que es el Hijo de Dios. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha hecho el demonio? ¿Ya la ha bloqueado? ¿Ya ha bloqueado ya? Todo pasa por el corazón de una madre cuando el hijo no vuelve y llevan esperando 6 horas, 8 horas, 14 horas. Todo pasa por el corazón de María, todo pasa por el corazón de José. Y van al templo y le encuentran ahí. Y cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Jesús, la palabra del Padre, dando la primera luz mesiánica. El Mesías está entre vosotros. Los doctores de la ley se quedaron asombrados de las preguntas que hacía. Veían que ese hombre no era un niño como los demás, ¿no? Sí. Estaban estupefactos, como dice la Escritura, los que le oían. Y las respuestas que daba cuando le preguntaban. Esta sabiduría viene de lo alto. No dijeron nada más. No tenían datos, ya tenemos al Mesías. No eran, eso sí, exaltados ni fanáticos. Pero el temblor que acompaña cuando alguien ve algo sobrenatural, ya un poco lo sintieron estos doctores de la ley ante lo que Jesucristo decía y hablaba y respondía. María y José hablaron desde su alma atravesada por el dolor. ¿Cómo nos has hecho esto? ¿Por qué? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Digo una cosa. No tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, pero sí indirectamente. Hay gente que ha vuelto a Dios, porque después de una vida más o menos sacramental, después ya un poquito en la juventud, o en la universidad, o simplemente cuando se hacen adultos, van abandonando, y un día, como les visita esta angustia que sintieron María y José, la angustia de la soledad del alma. Saben que no tienen a Dios. La angustia de la soledad del alma.
1 millón de psiquiatras no es capaz de curar la angustia de la soledad del alma. 1.000 millones de pastillas, menos aún. Menos aún. María, la buscadora de Dios, indirectamente en otra situación, pero nos enseña a buscar a Dios cuando la soledad llama a la puerta de nuestra conciencia y nos dice: ¿por qué me dejas sola? Tengo el alma sin habitar. Mi alma es un desierto. No hay ni una sola flor, ni un fruto. ¿Por qué? Y gente que tímidamente han abandonado a Dios, pero son lo suficientemente honestos para ver que han salido perdiendo, abandonando a Dios. Y por esa honestidad empieza a dar primeros pasos de vuelta. Son más de los que nos imaginamos, porque Dios llama con la angustia del alma. Repito, no es el caso de María y de José, pero indirectamente nos habla a los que en un momento de nuestra vida hemos perdido a Dios. Y lo que nos ha llamado a la vuelta es la angustia del alma, decir: ¿dónde voy yo solo? He conseguido esto, he conseguido lo otro. Cuando tenía 15 años tenía unos proyectos, están cumplidos, no del todo, pero está bien, tengo una buena casa, tengo esto, tengo lo otro, una buena familia, qué maravilloso, qué extraordinario. Pero ¿por qué mi alma me dice que está sola? Es que me lo dice, me lo grita. Y empieza un camino de honestidad, de buscar la verdad. Estoy solo porque he querido, porque he desalojado a Dios de mi vida. Y empieza un camino de vuelta maravilloso. Cojamos esta parte del Evangelio de hoy. No es la misma, ya os digo que no, pero la soledad del alma sí es la misma. Las causas no son las mismas, pero la soledad del alma sí. Y María lo sintió, y José lo sintió. ¿Cómo fue el camino de vuelta? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo fue el camino de vuelta? Apoyándose el uno y el otro. ¿Qué habrá pasado? María, no temas, sigamos caminando. ¿Qué habrá pasado? Diría José. Y le tocaba a María confortar a José. No temas, José. Estamos en una misión. Dios no se ha enfadado y nos va a arrebatar la misión. ¿Nos hemos descuidado? Pues no. Pero ha pasado lo que ha pasado, pero nos hemos confiado en que iba con sus amigos. No temas, José. No temas, María, que viaje de vuelta. Habría que hacer un vídeo, o video, como decís en América Latina, de 10-15 minutos, expresando este camino de vuelta. José confortando a María en su dolor. María confortando a José en su dolor. Haría época, lo lanzo por si alguien tiene posibilidades y deseo de hacerlo. Es precioso esto. Y curaría muchas almas, Lo lanzo. ¿Y sabéis por qué lo lanzo? Porque me acaba de venir al pensamiento en estos momentos. Yo no sé hacer vídeos, yo en tecnología soy un desastre, pero quizá alguien tenga posibilidades. En su parroquia puede encontrar a las personas adecuadas para hacer ese vídeo, para representar a María y a José. Os invito a hacerlo. Os invito a hacerlo. Y si alguien lo hace, como tenéis mi teléfono, me lo mandáis, que yo lo mandaré. Lo enviaré a todos los contactos y grupos que Dios me ha regalado, que son muchísimos. No muchos, muchísimos. No muchos, muchísimos. Bueno, la respuesta de Jesús: ¿por qué me buscabais? Yo debía de ocuparme de las cosas de mi Padre. Es la misión de Jesús. La misión de Jesús. Para decirnos que
para decirnos que en la búsqueda de Jesús, en la búsqueda de Dios, hay momentos de incomprensión por parte de los demás. Repito, no es el caso de María y de José, pero hacemos la transferencia a nuestras vidas y encontramos, encontramos algo más que burlas. Me explico. Hay gente que se ríe pues, de los devocionismos, vale. Ahí son burlas. Son desechables, cuidado, pero son burlas nada más. Cuando es por el Evangelio, que es infinitamente mayor que todas las devociones juntas, la burla pasa a persecución, a juicio, a desprecio. Sí. Juan 17:14. Les ha dado tu palabra, tu evangelio, y el mundo les ha odiado como me ha odiado a mí. Les ha despreciado como me ha despreciado a mí. Este es el sello de nuestro discipulado. El mismo sello de Jesús. Despreciado, humillado, pateado, ninguneado. Todo. 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 Por estar en las cosas de Dios, en su evangelio. Por estar en las cosas de Dios y por estar en su evangelio. Por otra parte, si leemos al final del evangelio de hoy, el último versículo, que Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, se supone que María y José también tendrían que crecer igual. A veces resulta que Jesús tenía que crecer en sabiduría y en gracia y la Virgen María no. Eso ya es una idolatría de muy mal consumo, de muy mala pinta. Si Jesús crecía, María también tenía que crecer. Y José también. Y no tiene que ver nada con el ser inmaculada. Una cosa es el ser inmaculada, otra cosa es que tenía que crecer igual que creció Jesús. No os asustéis. Si Jesús crecía, cualquiera tiene que crecer y María también. ¿En qué tiene que crecer? Pues mira, a pesar de la misión que tiene María, y metemos a José también ahí, a pesar de ello, y que Dios la preparó, y ella desde niña empezó a abrazarse a la palabra, como bien lo sabemos. ¿Os acordáis la catequesis de vida de la Inmaculada? Alégrate María, llena de gracia, dijo el ángel. Desde muy niña empezó a escuchar y a guardar, a escuchar y a guardar. Estaba más que preparada para ser madre del Mesías, escuchar y guardar. Pero eso no le libraba de un crecimiento. Y el crecimiento se puede ver de muchas formas. Dios me ha permitido que me acordara de una cita bíblica y os lo voy a decir. Es una cita de Isaías, en el capítulo 55, en que es algo que dice Dios al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, a todos significa a todos. Les dice, ¿dónde está la verdadera vuelta a Dios y el verdadero crecimiento a Dios? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos, dijo Dios. Y aquí está el crecimiento concreto. Si Jesús crecía en sabiduría y en gracia, el crecimiento de María pasa por el cumplimiento de esta palabra. Era inmaculada, pero sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios todavía. Y sus caminos no eran sus caminos. De ahí la pregunta,
¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dijo, ¿no sabíais que tenía que ocuparme, que tenía que estar en las cosas de mi Padre? ¿No lo sabíais? Tenéis que seguir creciendo. Le faltó decir eso, pero dijo, no lo sabíais. Por lo tanto, que nadie se asuste ni se escandalice de lo que estoy diciendo. Porque Jesús se lo dijo mucho más claro. ¿No sabíais que tenía que estar aquí en las cosas de mi Padre? El primer signo mesiánico que dio Jesús. Que era la sabiduría del Padre. Así le llama San Pablo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. María lloró, José lloró, ¿por qué nos has hecho esto? Y ante la respuesta, la belleza infinita de lo que nos dice Lucas. Ante esta respuesta de Jesús, que creo que hayáis entendido, y si alguien se ha escandalizado es porque no ha escuchado bien, que Jesús les dijo, no sabíais, y que él mismo tenía que crecer en este saber de Dios. Por lo tanto, María también. Es un saber en que van a entender que los caminos que proyectamos nosotros, por muy santos que sean, nunca será el camino que Dios tiene previsto para nosotros. Mis caminos no son vuestros caminos, lo dijo para todos, sin exclusión alguna. ¿Vale? La respuesta de María nos dice mucho de su grandeza. La respuesta de María, no, lo que sabemos, lo que nos dice Lucas de María después de esto, dice mucho de su grandeza. ¿Qué hizo María? Pues lo leemos, ¿no? Su madre, Lucas 2:51. Su madre conservaba, guardaba lo que nunca hizo Israel. María guardaba cuidadosamente, celosamente, una por una, con amor, como besando, como hasta perfumando, cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Esas cosas entre Jesús y el Padre que ellos no habían entendido. Qué bonita es la fe. Qué belleza infinita la de la fe. Y María nos enseña esto. María, que ante el ángel dijo, hágase en mí según tu palabra, ante la, entre comillas, advertencia de Jesús, no sabíais que debía de ocuparme de las cosas de mi Padre. María inclinó la cabeza. Y ese día se rompieron los cielos. Y los ángeles gritaron, Jope, este Dios sabe escoger bien, ¿eh? Vaya mujer que escogió como madre de su hijo. Vaya mujer que escogió. Vaya madre que escogió. Inclinar la cabeza y guardar la palabra, aunque no la había entendido. Pero es que guardándola, se cumple la profecía de Isaías. Mis caminos no son vuestros caminos. Guardad mi palabra y mis caminos serán tus caminos. Guardad mi palabra y mis pensamientos, mi forma de razonar, serán los vuestros. Y María creció. La humildad de María. Podía haber vuelto a Nazaret protestando de arriba abajo, murmurando, rezongando, como hacemos todos cuando una cosa no nos encaja. Camino de vuelta de María, contemplando la catequesis que su hijo le acababa de dar. Debe de estar
de estar en las cosas de mi Padre. El verbo estar significa permanecer en las cosas de mi Padre. Vivir en las cosas de mi Padre. Existir en las cosas de mi Padre. Ahora ya lo sabéis. Y María guardaba con amor, sin protestar, sin renegar. Podía haber dicho, de acuerdo Jesús, de acuerdo, pero vaya problema que me has causado, menudo dolor, he estado llorando 2 días seguidos, 3, pero bueno, de acuerdo, pero oye, María guardaba, no protestó, no rezongó, cuidadosamente, amorosamente, amorosamente. Imagínate, tu madre se muere y te dice, a ver, ¿cómo te llamas tú? Luisa. Y te dice antes de morir, hija mía, es la única hija que tengo. Tu padre ya está en el cielo y ahora me toca a mí. Te doy el anillo que me regaló tu padre, el anillo de nuestro matrimonio. Guárdalo, guárdalo. Y estaremos siempre presentes, yo en ti y tú en mí. Esto no es un romanticismo, esto pasa. ¡Pasa! ¡Claro que pasa! Y guardas eso cuidadosamente. Cuidadosamente. Y un día hay un incendio en tu casa y lo primero que se te ocurre es salvar es ese anillo. Lo demás, la televisión y el mueble, tal, que se queme. Pero el anillo no. María guardaba cuidadosamente la catequesis que su hijo le había dado. Las cosas de Dios. Las cosas santas de Dios. ¿Cómo no iba a crecer esta mujer? Y con ese crecimiento, ¿cómo no iba a estar al pie de la cruz? Y con ese crecimiento, ¿cómo no iba a arrastrar, entre comillas, al discípulo amado al pie de la cruz? Y con ese sufrimiento, ¿cómo no le iba a decir Jesús, mujer, ahí tienes a tu hijo? Y como he dicho muchas veces, el título de todos los títulos, Madre de los discípulos amados de Jesús. Y nosotros, los hijos, recibimos ese título en el Calvario, que nadie se haga ilusiones. Juan recibió el título, lo selló, mejor dicho, lo certificó a nivel universal en el Calvario. Guardaba cuidadosamente. La oración con la palabra es primero guardar cuidadosamente, contemplarla, paladear palabra tras palabra y dejar que se abra. Y cuando se abre en ti, sabrás que Dios te ha mirado y te lo está partiendo como manjar delicioso, como agua viva, como alimento para tu alma. María guardaba cuidadosamente todo lo que había pasado y crecía en sabiduría, igual que su hijo. Y crecía. Cuando vemos este evangelio desde el punto de vista romántico, pues nada, pues vamos a hacer una película, una película exactamente, de como sonrisas y lágrimas, ¿vale? Eso es. Pero esto no es una película y las lágrimas son otra cosa. Aquí María se recogió sobre sí misma, como si se abrazara a sí misma el alma y dijera, sí, Padre mío, lo he entendido, seguiré creciendo. Padre mío, seguiré creciendo. Yahvé, Dios mío, seguiré creciendo. Así es como voy creciendo. Así es como cumplo mi misión de ser madre de tu hijo.
No permitas que me detenga nunca. Seguiré creciendo en sabiduría y en gracia, igual que mi hijo, igual que tu hijo, Jesús. ¡Qué evangelio más bello! Y perdón, ¿qué evangelio no es bello? ¿Habéis visto la de fuentes que están saliendo de este evangelio? No, no infantilicemos la palabra de Dios. Ahí va todo. Nuestro discipulado va por ahí. Hay cosas que no entendemos. Y cuando no los entendemos, habrá que recoger el texto de Isaías 55:8. Antonio, tus caminos no son mis caminos. Mi forma de razonar no es la tuya. Vamos, sigue buscando, con humildad, como si fuera lo único, lo más importante que tienes que hacer en tu vida. Y vas creciendo, y vas tanteando el camino que yo quiero para ti. Y mi forma de pensar y mi forma de razonar. Hasta que digas como tu madre, aquí está, Señor, tu siervo, hágase en mí según tu evangelio. Y la luz se hará dentro de ti. Y cuando se hace la luz dentro de ti, ¿qué pasa? Que ya eres la luz del mundo. Ya lo eres, porque esa luz es imposible de apagar. Es luz de Dios, inextinguible y eterna. Se sobrepasa todo odio, toda persecución. Esa luz está ahí. Está ahí. Y se ve. Habrá quien la siga y habrá quien la desprecie, pero la luz está ahí. ¿De acuerdo? Y llegó el momento de decir por qué José y María son estos Anahuín de Dios. Y por qué Jesús nombró a estos Anahuín en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Que lo podemos traducir de otra forma. Se puede, sí. En forma alegórica, ¿no? Pero se puede. Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque Dios, que es su Padre, les cuidará. Bueno, los Anahuín. Esto no os lo perdáis. Porque nos estamos jugando el ser discípulos según el corazón de Dios. No según tu corazón, que se puede equivocar, como hemos visto. Según el corazón de Dios. Todos sabemos que a un cierto momento de la historia del pueblo de Israel ya fueron tantas las idolatrías, los desprecios a Dios, cantar a Dios en el templo y a la vuelta darle la espalda y hacer lo que les daba la gana, cumplir y de mala manera para decir, ala, ya estamos bien, ya hemos cumplido, pero luego la vida iba por otra parte, no digamos ya la lengua por otra. Sí, la lengua de un fiel de estos llegaba hasta el Imperio Romano, sí, así de larga. Tanto, claro, como la tuya y como la mía, antes de nuestra conversión. Y encima creemos que nos quedamos tan tranquilos y vamos a cumplir al día siguiente. Cuánta misericordia y paciencia ha tenido Dios con nosotros para llevarnos hasta aquí. Cuánto camino de misericordia, cuánto camino de paciencia, cuánto camino de amor de Dios hacia nosotros. Al menos hablo de mí para poder predicar así. ¿Sí? Vale. Bueno, pues cuando Israel fue cautivo a Babilonia, más o menos siglo VI antes de la encarnación de Dios, pues que estamos celebrando estos días, por supuesto. Pues, ¿qué pasó? Pues vamos a ir despacito. A un cierto momento, la gente de Babilonia se dieron cuenta de que este no era un pueblo como los otros. Era un pueblo que ya las naciones de alrededor ya lo habían visto. Un Dios que les guarda, un Dios que les protege, un Dios que les ha dado una sabiduría especial. ¿Y qué pasa con estos israelitas? Se dieron cuenta que tienen una capacidad para todo, para organizarse, para repartir los trabajos según las cualidades de cada uno,
para hacer negocios, para estudiar, para aprender, para hacer cosas, y se dieron cuenta de que era un pueblo muy especial, con cualidades que no tiene ningún pueblo de la tierra para crecer, ¿eh? También económicamente, es que vieron que era un pueblo impresionante. Tenían dones que los demás no tenían. Y como estos de Asiria no eran muy tontos, estos de Babilonia dijeron, a ver, tenemos aquí un pueblo que nos puede realmente ayudar. Tiene unas potencialidades para todo, para crecer y para enriquecerse. Es que nosotros no tenemos ni hemos visto ningún pueblo. Y es verdad, todavía hoy lo sabemos, es verdad. ¿Y qué pasó? Lo de todavía hoy podéis mirar, por ejemplo, los premios Nobel de Economía, de Física, de Medicina, etcétera, etcétera. Yo creo que más de la mitad son israelíes. Y es el pueblo de los más pequeños que hay en la tierra. Ahí está dicho todo, ¿verdad? Y muchas cosas más que podría decir, pero no quiero desviar la catequesis. Se dieron cuenta en Babilonia que más les valía tenerlos como amigos que como siervos, como esclavos. Y entonces les hicieron una propuesta, llamarían a los líderes, a los jefes de tal, los representantes, ante 40, 50 personas, dignatarios, ¿no? Y mandatarios, y que habían sido gobernadores y sumos sacerdotes, todo eso. Y les dijeron que estaban dispuestos a reconocerles la ciudadanía de asirios, o sea, de Babilonia, en todos sus derechos para comprar, vender, hacer eso y hacer lo otro. Les daban eso porque salía que Babilonia saldría ganando y en mucho. Les pusieron solamente una condición, que apostatara de Yahvé, de su Dios, y se acogieran a los reyes de Babilonia. Muy bien, pues esta gente, repito, 40, 50, no hay nada escrito sobre eso, por lo menos no creo que lo haya, pero estoy hablando desde el sentido común. Cogería a los líderes de cada pueblo, de cada región, de cada poblado, y les hablaron de todo esto. ¿Sabéis cuántos rechazaron esta propuesta porque les obligaba a renegar de Dios? ¿Sabéis cuántos? El 10% nada más. Y la respuesta dada fue que preferían vivir bajo la tutela de Yahvé, su Dios, el que había elegido a Israel, le había hecho cruzar el Mar Rojo y sobrevivir en el desierto, etcétera, etcétera, que bajo la tutela de los hombres, las promesas de los hombres. Hoy hablamos de las promesas del mundo, ¿no? Es lo mismo. El 10% nada más. Se les llamó los Anahuim, los pobres de Yahvé. No los pobres cualquiera, repito, los pobres de Yahvé, los pobres de Dios, los pobres que se han puesto bajo la tutela de Dios. Y junto con esa pobreza, nos podemos imaginar que aquellos que decidieron apostatar despreciarían en lo más profundo de su alma a los que habían permanecido fieles, porque le recordaban que habían abandonado al Dios vivo. Se lo recordaba sin decirles nada, solamente con decir: nosotros vivimos bajo la tutela de Dios. Por lo tanto, no juguemos con la palabra pobres, pensando que el pobre, por ser pobre, ya es un salvoconducto. No. Dios no habla así. Y el hombre que habla así es su problema. Pero Dios no habla así. Y por eso, por ejemplo, el Salmo 69, hacia el final,
que habla del sufrimiento de esa gente y tal, las persecuciones y tal. Os leo lo último, lo que tiene que ver con esta catequesis. Dice, porque Dios escucha a sus pobres, no a los pobres, a sus pobres. Y pues a alguien le cabe todavía la menor duda, continúa el salmista, son salmos inspirados por el Espíritu Santo, os recuerdo, no desprecia a sus cautivos. Cautivos de Babilonia que dijeron, vivimos bajo la tutela de Dios. Y por eso fueron pobres de Dios, cautivos de Dios. Dios los llamó sus pobres. Dios los llamó sus cautivos. Jesús los llamó bienaventurados los pobres de espíritu. Porque tengan lo que tengan, viven bajo la tutela de Dios. Dé el mundo las vueltas que dé, viven bajo la tutela de Dios. Y si el mundo dice que porque hay un derecho natural, derecho de esto, del otro, llega un momento que dice el aborto es sagrado, sí, se ha llegado a decir eso, sí, en pancartas. Pero bueno, eso no interesa en este momento. Pero si el mundo dice esto y más cosas, si tú quieres ser discípulo, vives bajo la tutela de Dios. Y eso no es un eslogan. Y esto es un cartelito que tienes en tu mesa de trabajo, que te lo puedes poner si te da la gana, cuidado, no digo que no. Te lo puedes poner y ojalá te lo pongas, me parece muy bien. En tu mesa de estudio, si estás en la universidad. Pero para tenerlo en la mesa de tu trabajo, de tu estudio, lo tienes que tener primero escrito en tu alma, para que lo que tengas encima de la mesa te pueda servir. ¿De acuerdo? Padre, es que yo quiero, pero no puedo. Bueno, pero estás en camino, entonces adelante, hazlo. Hazlo. Porque tener eso te recordará por dónde van tus pasos. Y te recordará cuando caigas que quieres levantarte. Dios mío, qué fácil lo has hecho. Qué difícil lo hacemos nosotros, tonteando y dando vueltas. Y al final terminamos como el 90% de esta gente de Babilonia, que se acomodaron a la tutela de Babilonia, del mundo, despreciando a Dios. ¿Y por qué? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el 10% de los Anawim sigue vigente hoy, y son los que salvan al mundo. Hay escándalos en la Iglesia, no nos toca a nosotros hacer un análisis de esto. Con nuestros escándalos personales ya tenemos bastante, pero por encima de eso queremos ser discípulos de Jesús. Nos sobreponemos a nuestros pecados, nos sobreponemos y nos asentamos nuestros pies sobre la roca, que es Jesucristo. Hacia el final del Salmo 72 o 73, no me acuerdo ahora, no, luego lo tengo aquí cerca, sí, 73, que el salmista llama a Jesús, a Dios, le llama roca de mi corazón. ¡Qué bonito! ¡Qué nombre más bonito para hablar a Dios! Roca de mi corazón. Dice el profeta Jeremías, el corazón del hombre es un corazón voluble, no sabe lo que quiere, hasta que se encuentra con Dios y puede decir a Dios, tú eres la roca de mi corazón. Dios lo tiene todo previsto para que tú seas fuerte, para que Dios sea la roca de tu corazón y deje de ser voluble, como anunciaron los profetas. Roca de mi corazón, dijo el salmista. ¿Cuántas veces Jesús, desechado, despreciado, todo lo que hace, lo que predica, los milagros, se lo interpretan como les da la gana? Lo hace porque tiene la fuerza de Belcebú, del demonio, por el poder de los demonios. Además es un charlatán, es un embustero.
imaginamos a Jesús en la noche recitando este salmo, mirando al cielo estrellado y diciéndole al Padre, roca de mi corazón. Buscamos bellezas en la naturaleza, me parece bien, pero todas juntas, todas juntas, todas juntas, son cenizas comparado con esta belleza de Jesús mirando al cielo y gritando ante tanto improperio y burla y desprecio, roca de mi corazón. Y nos imaginamos también a los apóstoles perseguidos en el Imperio Romano, en la predicación, a punto del martirio, igual que su maestro, gritando y mirando a lo alto, diciendo, roca de mi corazón. Y nos imaginamos después de esas persecuciones sangrientas, la persecución del mundo, día a día amargando el alma de los discípulos por envidias y zancadillas, a veces muy cercanos a ellos. San Francisco, San Benito y tantos, todos, levantando la cabeza al cielo y diciendo, roca de mi corazón. Y cuando no puedas más, en tu casa, levanta la cabeza al techo y traspasa el pecho que llegues al cielo y di, roca de mi corazón. La oración de los salmos, os lo he dicho 1000 veces, porque fue la oración que diría Jesús tantas noches. Él no querría nunca que su madre le viera llorar, y José mientras vivió. Y su oración era, roca de mi corazón, alma mía, recobra tu calma. Y tantas oraciones de los salmos, que Dios te las ha regalado a ti. Las hizo en vistas al Mesías, a su Hijo. Dios inspiró los salmos a Israel en vistas al cumplimiento total 100% en su Hijo. Y a partir de entonces son nuestras. Roca de mi corazón. Pues expresiones como esta hay 1000 en los salmos, descúbrelas y haz de ellas tu oración. Haz de ellas tu oración. Roca de mi corazón. Y sabrás entonces que tus caminos ya son los caminos de Dios. Y tu forma de razonar ya es la forma de razonar de Dios. Ahí lo verás ya y entenderás el Evangelio de hoy. ¿Y volvemos a María? Claro que sí. Meditaba cuidadosamente, con amor infinito, lo que le había dicho su Hijo. Debía de estar en las cosas de mi Padre. Es que esto tiene una fuerza muy enorme, divina. ¿Por qué? Porque Jesús, por estar en las cosas de mi Padre, esto va por ti y por mí, por eso mismo que está en las cosas de mi Padre, está en el camino de su Padre, mis caminos no son vuestros caminos, ¿os acordáis? Está en la forma de pensar de su Padre, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, porque está ahí, está ahí, está ahí. Jesús, en las catequesis de la última cena, dijo a sus discípulos, Juan 14:11, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo estoy en el mundo y el mundo está en mí. Eso es el que ama el mundo. Pero Jesús no. Y tú tampoco. Roca de mi corazón. Estoy apoyado en esta roca. Como dice aquel salmista, el Señor asentó mis pies sobre la roca. Sobre Él, que es la piedra angular, Jesús, la roca de Dios, donde se asienta su iglesia, donde nos asentamos todos y cada uno de sus discípulos. Bellísima la catequesis, pero por favor, ¿qué pasaje del Evangelio no es tan bello como este y más todavía? Podemos hablar un año entero sobre la misma catequesis y sacar un río de ella tras otro, un manantial tras otro.
roca de mi corazón. ¿Verdad que sí? Roca de mi corazón. Ya puede haber tormentas, tempestades, roca de mi corazón. Ya no es voluble, como dijo Jeremías. Está apoyado en ti, Señor. Está apoyado en ti. Roca de mi corazón. Exactamente, ¿no? Bueno, pues por ahí vamos, mis queridos, ¿no? Vamos a ver que nos quedan 10 minutos. Esto de estoy en las cosas de mi Padre, que se puede traducir estoy en mi Padre, que es la roca de mi corazón. Precioso, pues es así. Pues vamos a ver eso, las cosas de mi Padre, la misión confiada, las cosas de Dios. Vamos a ver entonces por dónde nos quiere llevar el Señor en esta catequesis. Las cosas de mi Padre, ¿de acuerdo? Oímos a Jesús, Lucas 10. Esto lo hemos visto otra vez en Mateo, pero como este es más completo, lo vamos a ver desde aquí. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas, las cosas de mi Padre. Las has ocultado a quien no quiere verlas, a los sabios e inteligentes de este mundo. Y las ha revelado a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Pequeño en el Nuevo Testamento es sinónimo de discípulo. Los pequeños. Solamente los pequeños se hacen anahuim como los que se hicieron en Babilonia. Los que querían ser grandes renegaron de Dios. Los pequeños de Dios. Los pobres de Dios. Los cautivos de Dios. Los odiados por el mundo. Pero amados, enaltecidos, abrazados, levantados por Dios hasta tal punto que Dios se convirtió en su roca, donde asentar los pies, su vida, su existencia. Los sabios no entienden esto. Los sabios según este mundo, cuidado, según este mundo. Sí, Padre, continúa Jesús, tal ha sido tu deseo. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Los anahuim conocen a Dios. Los grandes de este mundo pueden hasta rezar y todo, pero no conocen a Dios. Son demasiado grandes para conocer a Dios. Demasiado hijos de este mundo para conocer a Dios. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y por eso Juan termina el prólogo de su Evangelio, Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Leedlo, Juan 1:18. Y después de eso, ¿qué hace Jesús? Por eso he preferido a Lucas, que Mateo termina ahí, pero Lucas continúa diciendo, y volviéndose a los discípulos dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que veis. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿os acordáis? ¿No? Pues por ahí vamos. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Y aquí, mis queridos, vamos a ver que en Jesús se cumple una profecía bellísima de Isaías, en que dice que aquel día, que es el día del Mesías, el día de Jesús, ¿no? Aquel día, oirán aquel día, el día de la encarnación de Dios y de la misión de Dios en Jesús. Aquel día, los sordos oirán palabras de un libro, sabrán escuchar a Dios, como María, y aquí la esclava del Señor. Como María, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía ocuparme la cosa de mi Padre? Y María, al escuchar esto, conservaba estas palabras en su corazón. María volvió a escuchar.
volvió a escuchar. Y así escuchaba un día tras otro. Y María es la Iglesia. Y hay que mirarla así. Y el discípulo amado es alguien que tiene también el oído abierto. No, no es la cara bonita con coloretes, no. No es la cara bonita con coloretes o con maquillajes. Es el corazón que sabe escuchar. Aquel día, el día de Jesús, el día del Mesías, oirán los sordos palabras de un libro, palabras de la Escritura. ¡Qué anuncio tan bonito, Padre! Pues sí, ahí lo tenemos. Isaías 29, versículo, ¿cuál? Perdón, 29, sí, 18. Y desde la tiniebla, desde la oscuridad, los ojos de los ciegos las verán, las palabras, repito. No, no soy maniático de la palabra de Dios. No, no soy maniático de la palabra de Dios. Os estoy diciendo palabras textuales. Isaías 29, 18. Y nadie se puede poner por encima de esto. Oirán aquel día, qué promesa tan bella. Los sordos, palabras de un libro. Y desde la tiniebla, desde la oscuridad, Dios te llama, te va sacando y tus ojos las verán. La palabra de Dios se ve y se oye, como dice San Agustín, desde las palabras del alma. Y ahora voy a decir una cosa que es muy atrevida, pero es tan bella como cierta. La palabra escrita vale, pero solamente en cuanto escrita. Entramos en ella y la palabra se transfigura, sí, se transfigura. Se convierte en luz dentro de ti. Se convierte en luz dentro de ti. Sí, la transfiguración de la palabra es lo que te convierte, te mueve, te levanta. Tomas decisiones que nunca hubieras tomado, porque la palabra es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. No estoy inventando nada. Juan 1:9. Es una teofanía dentro de ti. Y Jesús dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, el que tiene, no simplemente, el que simplemente los oye, se va y ni sabe. No, los tiene. ¿Por qué? Porque los guarda. El que los tiene en propiedad, los guarda. Ya sabemos como en el Evangelio el término mandamiento significa las palabras de Jesús. Y los guarda, exactamente. Los escucha y los guarda. Ese es el que me ama. Ese es el... Padre, he hecho 14 profesiones este mes. Me encanta que las hagas, pero eso de la palabra... Ay, no, Padre, yo no me he enterado, nunca lo he oído. O sea, que un Evangelio de 80 páginas y tienes ya 40 años y no lo has leído nunca. Me callo la boca. ¿Por qué? Porque el resto lo tienes que decir tú, no yo. El resto te lo tienes que decir tú a ti mismo, no yo. Juan 14:21. Pero ahí no termina la cosa. El que me ame, ese es el que me ama, ¿vale? No vayáis por atajos. Ni no promesas de San Fulanito y Santa Fulanita, no. Nadie puede enmendar la palabra a Jesús. Nadie puede enmendar la palabra a Jesús. Ese es el que me ama. El que escucha y guarda la palabra. El que escucha y la guarda. Las tiene en propiedad para ser transfigurado. Y tu oración es una transfiguración del alma. Y no te aburrirás. No estarás mirando el reloj. Y no harás por cumplimiento. Lo harás porque necesitas una fiesta cada día con toda la porquería que hay en el mundo. Necesitas tu fiesta cada día con todo lo que pesa el mundo. Hay cosas muy buenas. Y el que me ame será amado de mi Padre. Te amaré y me manifestaré. Esa es la palabra que se utiliza en las teofanías. Jesús se manifestó en la transfiguración a Pedro, a Santiago y a Juan. Pues se manifiesta a ti transfigurado en lo más profundo de tu alma cuando guardas la palabra. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Toda la unión del alma con Dios se reduce a esto. Y si esto faltara, lo demás no sirve de gran cosa. Bendito sea Dios y feliz Navidad.